¿Qué tal? Queridas amigas, queridos amigos, bienvenidos a esta que es el programa número 49 de la segunda temporada a un rico café con Saldaña. Estamos en el año 2023. Hoy es 3 de enero, es martes y queremos iniciar con mucho gusto con las saldañitas para una entrañable amiga nuestra, Elvia Murrieta. Y estas son las saldañitas que cantaba don José, acompañado del Pato Lucas. Se las cantamos a usted. Este es el programa número 49, segunda temporada, desde lo que es Farmacia Internacional en Tijuana, calle Tercera y Niños Héroes. Agradecemos su presencia y, como es costumbre en este programa, le dedicamos a Tijuana, nuestra ciudad, nuestra comunidad, esta bella canción compuesta por nada más y nada menos que Carlos Cortés Bustamante, que es uno de los que hacen posible este esfuerzo. Hoy está frío fuera, andamos bien cubiertos con un zarape de allá de mi padre, don Arturo Saldaña, y hoy los invitamos a que inicien con nosotros este programa. A ver qué les parece. Realizando gentil y generosa los sueños y fortuna de tu gente, has sido comprensiva y amorosa, distinguida, graciosa, diferente. Porque has sufrido mucho, eres más fuerte. Has visto la maldad antes y ahora. Aunque hablen mal de ti sin conocerte, Dios te ha hecho más digna y más señora. Tijuana, mi ciudad, te amo Tijuana, te amo desde aquel primer instante. Te quiero como madre y como hermana, siempre me hace sentir muy importante. Tijuana de mi amor, te amo Tijuana, y no me cansaré de repetirlo. En ti yo pongo toda mi esperanza, tú eres mi tesoro desde niño. De ti yo sentiría un mundo de nostalgia y de tristeza. No puedo yo olvidar esa alegría que muestra tu romántica belleza. Aquí estoy como hombre para amarte, para darte mi honor y defenderte. Con alma y corazón por siempre honrarte y entregarte mi ser hasta la muerte. Tijuana, mi ciudad, te amo Tijuana, te amo desde aquel primer instante. Te quiero como madre y como hermana, siempre me hace sentir muy importante. Tijuana de mi amor, te amo Tijuana, y no me cansaré de repetirlo. En ti yo pongo toda mi esperanza, tú eres mi tesoro desde niño. Tijuana de mi amor, te amo Tijuana, mi orgullo se enaltece al nombrarte. Que Dios te lleve siempre de la mano, te doy mi corazón. Te amo
Así es. También queremos añadir que Dios los lleve a ustedes siempre de la mano en este 2023. Tagua Magdaleno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Miguel el Tapatío y José Saldaña Rico te agradece tu presencia. Mi entrañable José Luis Limón Fitch, muchísimas gracias. Licenciado Julius Valderrama, muchísimas gracias. Humberto y Felicidad Silva, gracias. A nombre de Miguel el Tapatío, aquí el Pato Lucas y su servidor José Saldaña Rico, agradecemos mucho su presencia. A Agustín Gama Pérez, que nada más y nada menos es el director del Instituto Municipal de Arte y Cultura de nuestra ciudad hermana, que es nada más y nada menos que Rosarito. Muchísimas gracias. Y hoy queremos agradecer todos sus saludos, todo esto que ustedes nos hacen favor de enviar, y vamos a rescatar. Como ustedes se dan cuenta, no hay invitado, pero es muy natural. Miren, hay muchas situaciones que el 2023 trae por sí. En primer lugar, la lluvia, y luego el frío. Pues tiene uno que cuidarse mucho, de tal manera que el día de hoy no hay invitado a este rico café con Saldaña, pero les quiero presumir que ya tenemos un extraordinario regalo, producto de la familia. Es un extraordinario micrófono, y de esta manera vamos a estar nosotros transmitiendo a ustedes cada una de las diferentes, ¿qué le puedo decir?, facetas de esta Tijuana, porque de esa manera, así como están precisamente Guillermina Murrieta, muchísimas gracias por ese saludo tan especial. Y quiero decirles que las dos personas que están aquí enfrente de nosotros es la dama primero, la señora María Rubio de Sandoval, que tuvo a su momento la iniciativa de crear lo que es el asilo de ancianos de San Vicente de Paúl. Entonces nosotros queremos rescatar su memoria, porque queremos también que la memoria no venga a tener enfermedades y demás. Al contrario, que sea la victoria de la memoria un espacio especial. Y por eso estamos rescatando esa personalidad, María Rubio de Sandoval. ¿Qué otra cosa? Guillermo Sánchez Memus, que con esa figura es la representante de una sociedad tijuanense, porque de esa manera nos reciben a todos, a propios y extraños. El día de hoy, este rico café con Saldaña tiene la encomienda de decirles a ustedes, queridas amigas, queridos amigos, que tenemos propuestas, suposiciones, para que ustedes nos hagan caso, por favor. Número uno, que se compre en Tijuana, que el dinerito que usted gasta, lo gaste en Tijuana, que se plante un árbol, que se respeten los señalamientos de tránsito y que se ponga la basura en su lugar. Eso es parte importante de las propuestas de este, que es el programa número 49 de Un Rico Café con Saldaña. También queremos rescatar la personalidad a través de esto que estamos haciendo, porque le damos las gracias al licenciado Sergio Paul Benítez, que está aquí, porque de esa manera nosotros vamos a rescatar que en esos años 20, en los años 30, hay un boom, una especie de catapulta en Tijuana, donde crece gracias a lo que fue el centro
Aguascalientes, que fue un centro turístico. Y Eduardo Roque también, muchísimas gracias. Y el día de hoy, como estamos haciéndolo ya de manera repetitiva, porque cada día traemos personalidades, hoy rescatamos las de don Alejandro Villalbazo. Y resulta que el licenciado Jesús Ortiz Figueroa y la señora Irma Gutiérrez de Anchondo le hicieron una entrevista en 1988. Y esta es consecuencia de esa entrevista. Fue el 2 de mayo en las oficinas del señor Alejandro Villalbazo. Vamos a leer un escrito, dice el licenciado Jesús Ortiz Figueroa, donde dice: Alejandro Villalbazo Puente nació en la ciudad de Cananea, Sonora, el 23 de noviembre de 1903 y se casó con doña Guillermina Rivero de Villalbazo. Procrearon 2 hijos, Alejandro y Rafael Armando. Y la señora Guillermina, ¿de dónde es?, le preguntan. Y él dice: mi mamá es de Santa Rosalía, más bien es de San Bruno, a un lado de Santa Rosalía. Dice el licenciado Ortiz Figueroa: fíjese qué curioso, Santa Rosalía y Cananea, que es el lugar donde nació su papá, son mineras, y son mineras de cobre, o sea, que tuvo que haber una relación para que ellos se conocieran. Sí, se conocieron precisamente por esa razón. Felicidad, Silva, muchas gracias, y un saludo también, y nos da un feliz año. Muchísimas gracias por esas palabras. Dice don Alejandro Villalbazo: se conocieron precisamente porque la hermana mayor que él tenía, la casa donde vivía con sus papás, era propiedad de ella. Entonces, en una visita que hizo mi papá, le mandó mi tía a cobrar la renta. Era más o menos para el día 16 de septiembre. Y eso se hacía en Palacio Municipal, en donde iba la gente de Tijuana, y ahí bailaron, y después ya empezó todo. ¿Qué tal? Pues sí, empezó todo. ¿Y en qué año se casaron?, le preguntan. Ellos se casaron en 1935. Y luego tenemos que Carlos Villalbazo Puente, que es hermano de su papá, él nació en Mazatlán. Fíjense cómo Alejandro por un lado y Carlos por otro lado ya empiezan a tener algo importantísimo aquí en esta ciudad de Tijuana. Eran los años 20, finales de los años 20, cuando Tijuana iba creciendo gracias a lo que era el centro turístico de Agua Caliente, y ahí pues estaba ellos, los familia Villalbazo. Mi abuelo, dice, nació en la Ciudad de México y era hijo de un médico, pero él se creó allá en San Francisco, California, en donde hizo la escuela. Luego vino a Sinaloa, donde conoció a doña Magdalena, y ahí se casaron. O sea, que allá en Sinaloa nacieron la mayoría de sus hijos, y el primero que nació fue su papá. Sí, él nació en Cananea. O sea, que de Sinaloa se fueron a Cananea. Sí, es donde murió mi abuelito, y mi abuelita fallece en Los Ángeles. Y cuando se pusieron las cosas difíciles, esto es importante señalar, porque eran los años 20, era la época de la Revolución Mexicana, y dice don Alejandro, es que se pusieron las cosas difíciles y era la revolución, y contaba mi tía que con una carreta de caballos lo sacó de Cananea. Las muchachas, 2 de ellas eran las más chicas, y a los 2 muchachos, que era mi papá y mi tío Carlos, se los llevaron a la revolución. Mi tío Carlos era telegrafista, o sea, don Carlos Villalbazo, el que nació en Sinaloa, era telegrafista. Los 2 fueron carrancistas al principio,
Mi tío Carlos agarró el bando contrario. ¿Cómo ven? Agarró el bando contrario, dice don Alejandro Villalbazo en esta entrevista con Jesús Ortiz Figueroa. Ambos son parte importante del Instituto de Investigaciones Históricas y quiero aprovechar este momento para agradecerle a Roque González la posibilidad de tener estos documentos porque es historia viva. Y estamos leyendo esa entrevista de 1988 y fíjense lo que le pasó a don Carlos Villalbazo. Carlos Villalbazo, acuérdense de Historia de Familias. Ya hemos hablado de cómo la familia Jiménez repartía lo que era la leche en Tijuana. Pues la familia Villalbazo es la primera que fue la que repartió el gas, la que vendía las primeras estufas de aquellos talleres para nuestros abuelos. Y resulta que a mi tío Carlos ya lo iban a fusilar. A este no le dijeron no lo fusilen porque es telegrafista. Eso le valió. Y le dijeron que si se cambiaba de partido. Y claro, dijo que sí. O sea que su abuelito, ¿a qué se dedicaba? La provisión, él hacía los moldes para el vaciado de los engranes de lo que se usaba en maquinaria en la mina. Y eso lo hacía también en Sinaloa, sí. Y a su muerte, ¿a qué se debió? No sé. ¿Cómo en qué año fue? Tampoco sé. Tuvo que haber sido más o menos en la época de la Revolución Mexicana, donde estaba ya llegando yo allá a Cananea. Pero debe estar en el registro. Entonces, ¿cuándo vino la revolución? Mi abuelita se los lleva a... Fíjense, se los lleva a Cananea. Y también se los llevó después a Nogales, Sonora. Angelina, a Cuica, a don José, a Alejandro, se lleva a todos ellos, eran 4. Se ponen en contacto con los otros 2 y es Carlos y Chalío. Se ven en Nogales compran su emigración y se van a radicar a Los Ángeles. En Los Ángeles trabajan las muchachas y todas ellas después trabajaban en una fábrica de muebles, Furniture Company. Ya después eran tapiceros, ya fueron costureras, según mi papá, tapicero, y eso empezó a trabajar cuando ya aquí falleció en Tijuana. ¿Y en qué año se vienen a Tijuana? Más o menos en 1935. ¿Cuándo se vienen a San Isidro? A finales del 1928. Se vienen a San Isidro porque acuérdese que en esa época no había zona libre, responde. Entonces era más fácil que todo en Tijuana. Aquí trabajaban y vivían en San Isidro. Todos vivían en San Isidro. Miren, le voy a decir, dice don Alejandro Villalbazo. Vivían ahí los Padilla, los Aldrete. Los Aldrete tenían aquí la casa de la casa 5 de Mayo, aquí y en San Isidro también. Pues como no había zona libre, pues eso era parte de lo que hacían mi familia. Y todo lo pasaban escondidas. La señora Cota de la tiendita, la señora esposa de don Leopoldo Cota, la pasaban escondidas. Toda la mercancía la pasaban escondidas. Así dice en esta entrevista don Alejandro Villalbazo. Mi papá decía que la gente se ponía 2 calcetines, 2 camisas, para que nada más pudiera pasar con una. Entonces, se ponían 2 calcetines, se ponían 2 camisas, porque de esa manera aquí vendían una camisa o los calcetines. Cuando yo era chica, mi tía me llevaba a comprar en la Popular y nos vestíamos con ropa nueva y toda la ropa vieja la poníamos en una canasta, echaba jabón, decía que íbamos a la lavandería, que íbamos a lavar. Entonces,
Esa es parte de la entrevista de don Carlos Villalbazo, y voy a aprovechar en este momento para agradecer a ustedes que están aquí con nosotros y sobre todo a quienes hacen posible este rico café con Saldaña. Les recuerdo que este es el programa número 49 de la segunda temporada y estamos hablando de don Carlos Villalbazo, de Alejandro Villalbazo padre, que ellos fueron los que hicieron, en su momento van a saber lo que es el gas en toda la ciudad, porque inclusive había por tubería gas en aquella Tijuana. Estamos hablando de los años finales de los 20, de los 30, toda esa década. Entonces, esta es precisamente la razón de este programa, que es el 49, en donde estamos rescatando, gracias a que Alejandro Rodríguez, que es hijo mayor por tamaño de don Francisco Rodríguez Bocabrava, Alejandro, el famoso Trivis, que es el mejor jugador de básquetbol de Tijuana, es parte de este patrocinio. También tenemos que agradecerle a don César Cázares Treguarta, que es Autos Londres. También agradecerle con mucho cariño a José Luis Franco, que ya está aquí con nosotros. Estamos en el local, la oficina de Farmacia Internacional, en donde transmitimos a las 10 de la mañana este espacio. Y los que quieran, si su salud lo permite, estar con nosotros, aquí platicamos y tenemos un rico café con Saldaña. Tengo que agradecerle a don Armando Abaquián Gámez, que una cosa me lleva a otra. También Hotel César, la Internacional Ensalada César, y desde luego también agradecerle a Circo del Mármol. Circo del Mármol tiene 33 años en Tijuana y con la misma razón social. Está ubicada en Paseo de los Héroes, ahí donde está la glorieta de Cuauhtémoc, que enfrente el Circo del Mármol, en pisos y azulejos, los mejores precios en ambas California. El teléfono de Circo del Mármol es el 664-684-9490. Entonces estamos pues rescatando hoy el apellido Villalbazo a través de Carlos y Alejandro Villalbazo, que fueron los que iniciaron, los pioneros de una industria extraordinaria que es el gas. Aquí ya vimos cómo nació la industria lechera, cómo el agua se fue llevando a cada una de las casas de las colonias de aquellos ayeres. Ahora estamos viendo cómo don Carlos y don Alejandro Villalbazo crean una industria que es el famoso gas. Y vamos a seguir leyendo esta entrevista y vamos también a cambiar de escenario para que ustedes vean que estas personalidades, la señora María Rubio de Sandoval y Guillermo Sánchez Memus, son parte de esto. Allá en Los Ángeles ellos se casaron, en cambio su mamá conoció aquí en Tijuana y aquí se casaron. Alejandro y Carlos Villalbazo vinieron a Tijuana por primera vez en el año de 1927 con el fin de saludar a su hermano mayor que vivía en la ciudad de Los Ángeles. Pero al fallecer su mamá, Alejandro, siendo el menor, fue beneficiario de un seguro de vida y eso lo invitó su hermano Carlos a abrir una gasolinera en San Isidro, aquí en California. Entonces, gracias a eso,
se quedaron en San Isidro, ya que eran amigos de un funcionario de Shell, la gasolinera Shell. Este negocio se abrió a fines del año de 1928 sobre el Boulevard San Isidro, donde actualmente está el Hotel El Toreador. Tal vez el Hotel El Toreador ya no exista, pero esta entrevista es de 1988 y vean cómo una cosa nos lleva a otra. En esa época mi tío Carlos tenía un garage mecánico en Los Ángeles, por eso me imagino que pensaron en combinarlo. Por un lado el servicio mecánico y por otro el famoso gasolina pues. Contaba pues la gasolinera con 2 servicios mecánicos. ¿Y cómo se llamaba esa estación? Se llamaba El Indio Villalbazo. ¿De dónde salió eso del indio? Es que eran morenitos, eran trompuditos, dice don Alejandro. Por eso contaba pues con refacciones, servicio mecánico, así el famoso Indio Villalbazo. Es que eran morenitos. Entonces, fíjense cómo una cosa nos lleva a otra. Y al carro le pusieron unos ganchos, dice don Alejandro. Y ¿dónde está esa gasolinera? Hay una estación en donde está la fotografía de los Martínez. Todavía está ahí. Aquí también tenían el servicio de gasolina y refacciones y un garage chiquito, manejado por el señor Buendía. Fíjense cómo una cosa nos lleva a otra y ahora sacamos al señor Buendía. Ya tenemos a los Villalbazo, ya tenemos a los Jiménez, ahora al señor Buendía. ¿De dónde está esa tienda de ropa que se llama Más? Esa entrevista fue en 1988 y aquí hablan de una tienda Más, que para que ustedes se ubiquen en lo que fue la Plaza Santa Cecilia, que es ahora la Plaza Santa Cecilia. En ese tiempo se llamaba Avenida Argüello. Pues ahí donde está una negociación de hamburguesas, ahí estaba precisamente este servicio del señor Buendía. Y ahí agregaron la línea blanca y la ferretería. Empezamos a vender estufas de petróleo, estufas de gasolina. Las estufas de gasolina fueron muy interesantes y empezaron a vender cilindros de gas como un complemento de las estufas de gasolina, y así convertían ellos mismos para que funcionara con gas. Fíjense qué creatividad, qué imaginación de esta familia. Así es, don Carlos y Alejandro Villalbazo. Y empezaron a vender cilindros después. Empezaron a vender cilindros de gas como un complemento de las estufas de gasolina, y ellos mismos convertían para que funcionara con gas, porque eran de otro tipo. Judith Vélez Medina, muchas gracias. Estamos hablando de una industria que nació gracias a la familia de Villalbazo. Toda la gasolina, alguien se dio cuenta que podía hacer un cambio de tubería y lo podía hacer funcionar con gas. Por eso eran más limpio el gas y mucho menos peligro. Entonces vendían estufitas y tenían que vender el tanque también. De esta manera iba uno de ellos a San Diego, compraba un cilindro con gas y lo importaba, lo instalaba, compraba varios cilindros con el que daba el servicio de entrega y aprovechaba la amistad de don Ramírez, del señor Jesús Ramírez. Fíjense cómo de esa manera estamos ampliando Tijuana Historia de Familias, porque aquí ya hablamos del señor Buendía, ahora vamos a hablar del señor Jesús Ramírez, que tenía una amistad, que era el quien era propietario de un taxi, y aquí él era
el que le repartía y entregaba a domicilio el cilindro de gas, siendo el señor Ramírez el primer entregador. ¿Cómo ven? Josefina Torres de Plasmando Historias, muchas gracias. Porque al carro le pusieron unos ganchos al taxi, dice, y acostaban el cilindro y se iban a entregarlo. Con el tiempo lograron un cilindro de mayor capacidad, el cual afianzaron a un chasis de carro para poder ser remolcado y lo llenaban allá en San Isidro. Y ahí llenaban el cilindro de gas. Agradezco a quien hace posible esta transmisión de esta entrevista, que es el licenciado Roque González. Estamos leyendo la entrevista de José Ortiz Figueroa y la señora Irma de Anchondo, Gutiérrez de Anchondo. Entonces, gracias a Roque González fue posible que tengamos esta entrevista de 1988, en donde estamos leyendo cómo poco a poco se fueron ellos pues haciendo una industria que es ahora importantísima, el gas, la familia Villalbazo. Así fue creciendo la necesidad y probablemente era algo más chico que esto. Ahí llenaban los cilindros, ya tenían una planta y esta estaba en el Boulevard Aguacaliente, ahí frente al Kentucky Fried Chicken, en el crucero a Ensenada, ahí donde está la gasolinera, donde viene la carretera a Rosarito y el Boulevard Aguacaliente, ahí está una estación de gas. Esa es de la familia Villalbazo. Ahí estaba la primera planta de gas. Con el tiempo fueron obteniendo cilindros de mayor capacidad y el cual afianzaban a un chasis de carro para poder ser remolcado y llenado allá en San Diego. De ahí llenaban el cilindro. Fíjense cómo las cosas se hacen poco a poco, pero con mucho esfuerzo. Esa es precisamente la intención de recordar esa tan especial labor de esta gente pionera. Ahí, y decía, llenaban el cilindro de gas y viendo el futuro de esta nueva empresa, establecen una negociación de gas que se llama el Indio Villalbazo. El Indio Villalbazo hermanos. Los hermanos Villalbazo, Carlos y Alejandro, son los que hicieron posible esta industria, distribuidores de gas en la ciudad de Tijuana. Para 1937 solicitaron la concesión para la distribución de gas por tubería. Fíjense qué creatividad, qué imaginación. Y así, por tubería consiguieron que les dieran esa concesión. Y en 1936, cuando el gobierno federal concedió la concesión, se encontraba pues cerca de la Segunda Guerra Mundial y fue imposible conseguir el equipo necesario para iniciar las instalaciones. Los accionistas de la compañía de gas de Tijuana, fíjense, aquí van otros nombres: Jesús Ruiz, licenciado Francisco Díaz Martínez, ingeniero Higinio Sánchez, doctor Gustavo Aguanel Vallejo, doctor Jesús Rosas, doctor Luis Girón Peñalba, doctor Francisco López González, señor Luis Torres Coto, señor Armando Arriola, señor Ignacio Cruz, y siendo Alejandro y Carlos los accionistas principales. Fíjense cómo de esta manera empezamos a ver que Tijuana es historia de familias de mucho esfuerzo, pero con una imaginación y una creatividad importante. Los accionistas principales. Así, el 19 de octubre de 1949 se conectó el primer tramo de tubería para que conduciera gas en toda la ciudad.
La avenida Durango, en la colonia Cacho, fue la primera calle en gozar del servicio medido de gas. Ya estamos aprendiendo cosas interesantísimas. Fue la avenida Durango, precisamente, donde se instaló la primer tubería de gas. Rafael Amaral Ramírez, muchas gracias por estar aquí, porque estamos hablando de don Alejandro y don Carlos Villalbazo, que fueron los que hicieron posible que tuviera gas Tijuana. Y lo tuvieron inclusive por tubería. ¿Por qué fue la Durango la primera calle? Realmente la única explicación que nos damos al final del Durango, mi papá tenía un lote en donde se iba a construir la casa de nosotros y se compró en el 53. En esta parcela nos pusieron a escoger si vivíamos en la Cacho o si vivíamos en la Mesa. Y en la Mesa no había nada, pero no dijeron aquí puedes tener caballos. Y así fue donde se inclinó la balanza, ya que no hubo nada que discutir. No había nada más que el servicio, un autobús que llegaba hasta el kilómetro 11 y salía una camioneta todos los días a las 7 de la mañana de la calle Primera y Constitución. Hacía su recorrido por todo el Rancho Alegre y luego se regresaba. Entonces, de esa manera es como nace el gas. Tarcisio Villarruel Hernández, muchas gracias, porque de esta manera estamos ampliando la información gracias a esta entrevista de el licenciado Jesús Ortiz Figueroa. Y entonces, de esa manera estamos pues viendo cómo se fue ampliando esto. Ahora la familia Bustamante tuvo algo que ver y vean qué pasa. Así es. Dice, cuando yo me casé fue en el 1950 y nosotros también. Mi suegro era don Erasmo Anchondo. Él tenía vacas ahí en el Rancho Alegre y nos ofreció unas parcelas en la Mesa y no quisimos porque era muy lejos. En esa misma camioneta salía de la tarde a las 5 de la tarde y hacía su recorrido. Nosotros fuimos a la escuela Cuautlatóhuac. Salíamos a las 5 de la tarde. ¿En qué líneas eran? Era una línea azul y blanco la que hacía ese recorrido. Y vean, pues, cómo, gracias a ese tan especial parentesco de su suegra, ¿en qué año después del 49 lograron crecer? Porque aquí tenían una planta en la Colonia Libertad. La de la Libertad se hace más o menos en el 58, por ahí, más o menos, cuando se hace la planta. Dato curioso, nuestro competidor era don Alfonso Bustamante. En ese mismo año inició también, tratando que no nos diéramos cuenta nosotros. Los dos empezamos a 2 o 3 cuadras. ¿Qué es lo que más se logra? ¿En qué momentos la compañía se traspasa y se vende a Bustamante? La compañía de gas de Tijuana se vendió a consecuencias de la muerte de mi papá. Cuando mi papá fallece en el 63, mi tío Carlos vende sus acciones al señor Bustamante y eso nos obliga a nosotros, no de muy buen negocio de nuestro competidor de toda la vida. O sea, para esa época, ¿qué expansión tenía la compañía de gas? Su expansión estaba atendiendo a todas las necesidades de Tijuana. Estaba vendiendo gas en Tecate, estaba vendiendo gas en Ensenada, estaba en Tecate, era don Fidencio Almonte. Fíjense, aquí estamos con otro nombre. Su distribuidor en Ensenada era el señor Wilson. Y los familiares de ellos viven por ahí. Aquí tengo una fotografía donde está el señor Wilson con nosotros de niños. Ellos iban a mis cumpleaños. Mi hermano le decía Junior.
Me acuerdo que íbamos a Ensenada, mis hermanos y yo. Y ahí, en esta entrevista, pues el día de hoy estuvimos nosotros en la Escuela Martínez, dice don Alejandro, y quiero agradecerles muy especialmente a quienes han estado aquí con nosotros, con Miguel el Tapatío y con José Saldaña, porque el día de hoy rescatamos, como es la intención de este rico café con Saldaña, a través de entrevistas, pero el día de hoy no hubo, seguramente por problemas de X razón, personas aquí con nosotros, pero hay una lectura que es la que acabamos de leer de un trabajo gracias a Roque González, en donde entrevistan a don Alejandro Villalbazo, y él da pormenores de cómo su padre, su tío, fueron los que iniciaron precisamente, don Alejandro Villalbazo, don Carlos Villalbazo, la distribución de gas en Tijuana, que inclusive hubo gas por tubería. Y luego, gracias a Erasmo Anchondo, que es pariente de don Alfonso Bustamante, los Bustamante ahora tienen y han tenido alguna intervención en esa industria del gas. Espero les haya gustado. Compartan este trabajo. Miguel el Tapatío y el Pato Lucas aquí en Tijuana, José Saldaña, les agradece su presencia. Los invitamos a que el día de mañana nos acompañen. Este fue el programa número 49, segunda temporada de Un Rico Café con Saldaña. Muchas gracias.